Bien, buenos días. Estamos ahora otra vez juntos, esta vez para la clase de geometría, para el sexto grado de primaria. ¿Correcto? El tema que corresponde al día de hoy, sábado 9 de mayo, es el tema número 2, ángulos, clasificación por la posición de sus lados, bisectores. Vamos a estudiar a los ángulos y vamos a ver cómo se clasifican por la posición de sus lados. Y además veremos qué es bisectriz. ¿Correcto? Bien. Comencemos entonces. Bien, tenemos entonces los ángulos según la posición de sus lados se clasifican de la siguiente manera. En ángulos adyacentes, ángulos consecutivos. ¿Correcto? Ángulos adyacentes, consecutivos y ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Tenemos entonces tres clasificaciones. Los ángulos adyacentes, los ángulos consecutivos y los ángulos opuestos por el vértice. ¿Correcto? Bien. Los ángulos adyacentes es aquel par de ángulos que tienen el mismo vértice y tienen un lado en común. Asimismo, los lados no comunes, están en posición diferente. ¿Correcto? Entonces, repito, ángulos adyacentes es aquel par de ángulos que tienen el mismo vértice y un lado en común. Los ángulos consecutivos es la unión sucesiva de varios ángulos adyacentes, siempre partiendo de un mismo vértice. Y los ángulos opuestos por el vértice, cuando dos rectas se intersectan, se determinan cuatro ángulos. Cada par de ellos no son adyacentes. A estos se le llaman ángulos opuestos por el vértice. Bien, esos son los tres tipos de ángulos que vamos a estudiar el día de hoy. Listo, tenemos ángulos adyacentes entonces. Ángulos adyacentes. ¿Qué son los ángulos adyacentes? Es aquel par de ángulos, tenemos por acá, es aquel par de ángulos, ¿ya?, que tienen el mismo vértice y un lado en común. Y un lado en común. Listo. ¿Cuál sería la gráfica de estos ángulos adyacentes? Veamos.
Tenemos aquí la gráfica de los ángulos adyacentes. En este caso, dos ángulos adyacentes. ¿Ya? Tenemos acá el vértice o punto de origen. Y tenemos por acá los ángulos. Este ángulo es alfa y este ángulo es beta. Ya está. ¿Correcto? Estos ángulos alfa y beta son adyacentes. ¿Por qué? Porque parten de un mismo vértice y comparten un lado. Tienen un lado en común. Este rayo OB es el lado que tienen en común tanto el ángulo alfa como el ángulo beta. Acá tenemos que el vértice es O, ¿no? El punto O, el punto de origen, el lado común es el rayo OB y los ángulos A o B y B o C, estos ángulos son adyacentes. Listo. Esos ángulos son adyacentes. Ya está. Eso en cuanto a los ángulos adyacentes. Ahora veamos los ángulos consecutivos. Acá. Los ángulos consecutivos. Listo. Ángulos consecutivos. Listo. Ángulos consecutivos. Y entonces decíamos que era la unión sucesiva de varios ángulos adyacentes, ¿no? Es la unión sucesiva de varios ángulos adyacentes. Listo. La unión sucesiva de varios ángulos adyacentes. ¿No? Acá tenemos dos ángulos adyacentes. Si consideramos más ángulos adyacentes, eso pasará a ser ya ángulos consecutivos. Bien, si queremos graficarlo, tendríamos
Ahí está. Este es mi centro. ¿No? Por acá tenemos OA, OB, OC, OD, OE y OF. Todos estos son ángulos consecutivos. Y aquí podríamos afirmar que tenemos los ángulos A o B, B o C, C o D, D o F y F o A son ángulos consecutivos. Listo. Ahora veamos los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice. ¿No? Y habíamos dicho que los ángulos opuestos por el vértice se da cuando dos rectas se intersecan, ¿no? Determinando cuatro ángulos. Se forman al intersecarse, dos rectas, determinando cuatro ángulos. Determinando cuatro ángulos. Donde cada par de ellos no son adyacentes. Listo. Y tenemos acá la forma. Esta es la gráfica. Sería la gráfica de los ángulos opuestos. ¿No? Ahí tenemos dos rectas que se intersecan.
Ya está. Dos rectas que se intersecan. Listo. Ya está. Entonces, ¿cuáles serían los ángulos opuestos por el vértice? Ah, tendríamos que son opuestos AOB con COD, pero también son opuestos AOD con BOC. ¿Ah? Los ángulos, por acá, AOB y COD son opuestos por el vértice. Los ángulos también, AOD y BOC, son opuestos por el vértice. Listo, son opuestos por el vértice. Además, podemos añadir ahí que estos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. ¿Ok? Esos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Bien, un segundo. Bien. Listo. Vamos a borrar esto. Esto ya lo tenemos. Grupo. Ya está. Esto también. Listo. Bien, tenemos. ¿Qué nos faltaría? La bisectriz, ¿verdad? Eso nos faltaría, la bisectriz. Bien, ponemos por acá bisectriz. Bisectriz. Listo. Acá. Bisectriz es el rayo que biseca al ángulo. Es el
rayo que biseca al ángulo. Profesor, ¿qué cosa quiere decir biseca? ¿Qué es bisecar? Cuando decimos que un rayo biseca a un ángulo, quiere decir que lo divide en dos partes iguales. ¿Ya? Lo parte, lo corta a la mitad. Entonces, graficamos esto. Tenemos un ángulo A o B. Tenemos un ángulo A o B. Y lo que hace la bisectriz, al ángulo A o B, lo divide en dos partes iguales. Tan sencillo como eso. Tenemos por acá los puntos. Este es el punto de origen o el vértice. Tenemos el ángulo A o B por acá. Y este rayo es la bisectriz M. Tenemos los ángulos que se forman acá. Estos dos ángulos que ha formado la bisectriz M son iguales. Quiere decir eso, que si esto mide alfa, esto también va a medir alfa. Entonces afirmamos acá que OM, el rayo OM, es bisectriz del ángulo AOB. ¿Ah? Este es un primer punto. Otra cosa que podemos afirmar ahí es que los ángulos, AOB, perdón, AOM y MOB son iguales. ¿No? Son iguales. Bien, hasta ahí hemos visto la parte netamente teórica, ¿ya? Ahora vamos a ir a la parte práctica. Tenemos problemas. Problemas. Y acá tenemos problema número 1. Calcula X si la medida del ángulo AOC es igual a 80 grados. El primer problema. Y me dan la gráfica. La gráfica que me dan es esta. Ahí está. Ya está. Me dan esto. Punto de origen o vértice. Rayo OA, OB y OC. Y la medida de los ángulos.
Uno vale 30 grados. Y el otro, x más 40. Problema número 2. Problema número 2. Calcula x. Calcula x si la medida del ángulo ROT es igual a 120 grados. Y aquí me dan esta gráfica, ¿no? Ya está. Y acá. Más allá. Sí. ¿No? Acá se forma un ángulo recto y estos son los puntos del vértice, los rayos OR, OS y OT. Y acá se forman mis dos ángulos. Acá un ángulo recto y por acá otro ángulo cuya medida es X más 10. Ya está. Problema 3. Problema 3. Tenemos, calcula la medida del ángulo A o B. Ya está. Gráfica. ¿Ya? Y ya está. Tenemos O, A, B, C y D. Acá tenemos un ángulo recto y por acá tenemos 30 grados. Ya está. Bien, tenemos los tres problemas ahí en la pizarra. Vamos a trabajarlos. ¿Correcto? Bien. Solución al primero. Solución al primero. Tenemos. Me piden calcular X. Allá, X está por acá. Pero además me dicen que la medida del ángulo AOC es 80 grados. Quiere decir que AOC es todo. Esto, estoy marcando ahorita, eso mide 80 grados. Entonces, como eso es 80 grados, voy a sumar los dos ángulos pequeños. Tengo el ángulo AOB más la medida de BOC, ¿no? Eso me va a dar igual a todo que es AOC.
A o B es 30. B o C es X más 40. Y todo es 80 por el dato que me dan en el problema. Despejo aquí, voy a tener que esto es X más 70 igual a 80. Finalmente X va a ser, este 70 va a pasar a restar, 80 menos 70, 10 grados. Ya está. 10 grados. Pasemos a resolver el segundo. Me piden calcular X acá otra vez. X está en este ángulo, en el SOT. Pero me dicen que ROT es 120, o sea, es decir, todo esto es 120 grados. Pero todo eso es la suma de estos dos. Entonces, ROS, ¿no? Vamos a poner por acá, solución. ROS más SOT es igual a ROT, a todo. Ya está. ROS, según la gráfica, es 90 grados. SOT es X más 10. Y todo, por el dato que me dan al inicio, 120 grados. Ya está. Operamos aquí y tengo que X más 100 es igual a 120. ¿Puedo despejar el valor de X? Por supuesto. Es decir, que está sumando, lo vas a restar. Y esto me dará 20 grados. 20 grados. Eso será el valor de X. Número 3. Tenemos acá calcular la medida del ángulo A o B ahora. A o B está por acá. Esto no sé cuánto es. Bien. Esto yo no sé cuánto es. Para mí esto va a ser X, porque no lo conozco. Entonces, digamos, todo esto es un ángulo llano. Y el ángulo llano mide 180 grados, media vuelta, ¿verdad? Entonces tenemos acá A o B más B o C más C o D me va a dar igual a todo que es A o D. Listo. Tenemos que A o B es X, porque no sé, es lo que voy a hallar. B o C, según la gráfica, es 90 grados, es un ángulo recto, y C o D es 30. Esto me va a dar igual a 180 grados, porque eso forma un ángulo llano. Aplicamos acá la solución y tendremos X más 120 es igual a 180. Despejando la incógnita, tendremos que restar y eso me dará 60 grados. Ese será el valor de X entonces. 60 grados, ¿correcto? Bien, jóvenes, niños, ha sido todo por el día de hoy. Nos estamos viendo la próxima clase, que será el día martes. Que tengan buen fin de semana.